estudio del derecho, a tratar de perfeccionar nuestros conocimientos para que en la práctica de la justicia, donde nosotros interactuamos, podamos hacerlo de la mejor manera, podamos rendir los frutos necesarios, porque existe tantos problemas en la administración de justicia actualmente que no siempre el derecho está de la mano de la justicia y la verdad, que es lo que se quiere. Entonces, a través de este conocimiento académico, lo que intentamos es de que se vaya perfeccionando la práctica de la justicia dentro de nuestro sistema. Bien, mi nombre, me presento ante todos, aunque algunos ya me conocen, mi nombre es Fernando Urbina, soy doctor en jurisprudencia, radicado en esta ciudad de Quito, abogado en libre ejercicio. También tengo una maestría en ciencias internacionales obtenida en la Universidad Central del Ecuador. Soy egresado de la maestría de Derecho Penal de la misma Universidad Central del Ecuador, que estoy en proceso de titulación de esta maestría, que por obvias razones que todos conocemos, ¿no? De la pandemia, ha quedado un poco limitado, pero una vez que salgamos de esto estaremos ya defendiendo la tesis. Aparte de eso, cuento con una especialidad en criminología por la Universidad Internacional del Ecuador. En cuanto a mi experiencia laboral, puedo decirles que como funcionario público trabajé 13 años, tanto en el Ministerio de Educación, en el área jurídica, justamente resolviendo los problemas de educación que se presentan tanto a nivel medio como superior, igual, y en el mismo sentido también en el Ministerio de Salud cumplí unas funciones como comisario provincial de salud de Pichincha. Actualmente ejerzo la docencia universitaria y abogado penalista en libre ejercicio. Bien, entonces, sin más introducción y presentación, vamos al tema que nos atañe esta noche, que es de mucha importancia y relevancia jurídica, lo digo yo, porque eh, vamos a hablar de problemas que nosotros estamos afrontando en cuanto a la imputación de las conductas delictivas. A pesar de que parece un concepto muy simple, entraña muchas cuestiones que a la par de la justicia ecuatoriana no se están cumpliendo, porque prácticamente este sistema nos mantiene rezagados en una concepción causalista, que ya tiene como 130 años y más, y sin embargo sigue vigente en nuestro país, y no hemos dado paso a los criterios de imputación objetiva para resolver los problemas y establecer las sentencias de acuerdo a estos nuevos criterios, que son muy importantes, porque el derecho no es que el derecho penal prácticamente, o sea, no es que se ha mantenido estático, sino que ha evolucionado, y esta evolución tiene que ir a la par con la práctica de la justicia, y eso es lo que no ocurre. Entonces, esa es la importancia de este tema, es la importancia, por eso es que me he puesto como objetivo dentro de esta ponencia para conocer la teoría de la imputación objetiva, para resolver los problemas de imputabilidad que existen y que se mantienen por el causalismo que se aplica dentro del sistema penal acusatorio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de imputación objetiva. Esta es una teoría propia de la escuela funcionalista. Nosotros sabemos, los que conocemos y hemos aprendido en materia penal, sabemos que el derecho penal a través de la historia ha ido evolucionando a través de varias escuelas, ¿sí? La escuela clásica con sus principales representantes como Carrara, Lombroso, ellos fueron los que establecieron los principios o los primeros principios del derecho penal, como son aquellos, el principio de inocencia, el principio también de legalidad, no hay crimen sin ley previa, etcétera. Ese es el aporte práctico de la escuela clásica. Luego entraríamos dentro ya de una escuela positivista, en donde nosotros ya encontramos las primeras estructuras jurídicas, el establecimiento de las conductas hacia la norma que está previamente establecida. Entonces, igual, aquí tenemos varios representantes que pudieron dar vida a este tipo de pensamiento en la escuela positivista. Luego de esto, entramos en una etapa del humanismo penal, cuando a través de Hegel, a través de Manuel Kant, se dio una nueva estructura
respecto de las penas que se aplicaban con anterioridad, porque nosotros sabemos que había penas de desmembramiento del cuerpo o la pena de muerte. Entonces, había la necesidad de que las penas se vayan humanizando y con los criterios que este tipo de escuelas iban impartiendo dentro de la concepción penal. ¿Qué otro aporte fundamental que nosotros debemos a la escuela humanista? Es el sentido del establecimiento del contrato social. Sabemos que la formación del Estado en sí nace del contrato social, y el contrato social es el que también establece las primeras bases para la sanción de las conductas de los individuos. Por ello, es que desde ahí nosotros ya empezamos a ver las primeras bases de lo que es la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación en sí? Sin hablar todavía de imputación objetiva, la imputación es la acreditación de un resultado frente a una conducta previamente realizada. ¿Sí? Frente a un resultado tenemos una conducta anterior y que tiene que ser imputada, atribuida a la persona. Ese es un concepto básico de imputación y que además es el más cercano a lo que establece el causalismo. Pero bien, luego de lo que hablaba del humanismo penal, nosotros vamos ya de frente a lo que es el causalismo. El causalismo como una corriente que nace de los filósofos establecían que las normas naturales o las normas de la naturaleza tienen que ser insertadas dentro del derecho penal. ¿Y por qué se daba esta situación? Justamente porque querían darle una categoría de ciencia al derecho penal. Sí, que se establezca como una ciencia. Entonces, había que obedecer a las leyes naturales, a las expuestas por Newton, ¿no? La de la causa y el efecto. Entonces, dentro de la parte penal, tendríamos que hablar de un resultado que ha sido resuelto por una causa previa. ¿Sí? Entonces, para que se termine este nexo, esta conectividad entre el resultado y la causa previa, debe existir el nexo de determinación o el nexo causal que va a establecer la imputabilidad, ¿ya? Y esto es lo que ha regido en Europa, en Latinoamérica, hasta la actualidad. A pesar de que la teoría de la imputación objetiva también ya tiene sus años, ya tiene 80, 90 años, sin embargo, se están explicando los criterios de causalidad hasta la actualidad. Entonces, ese es el problema gravísimo que tenemos de nuestra legislación, que seguimos aplicando teorías que eran aplicadas y sumamente importantes por ese tiempo, porque las condiciones de la sociedad de ese tiempo eran distintas que hoy tenemos. Entonces, no podemos seguir aplicando algo que ya ha quedado en el desuso, ha quedado en la caducidad, porque misma imputación objetiva se ha encargado de dando esos problemas que tiene la y eso es lo que nosotros tratando de inducir aquí para que a través de la academia esto se haga algo práctico en momento de administrar justicia. Bien, siendo así, entonces, luego del causalismo, nosotros sabemos que el principal referente del causalismo y a quien le debemos la dogmática penal de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es Frank von Lick. ¿Sí? Él es la persona que se encargó de establecer la dogmática causalista, estableció las categorías dogmáticas de la teoría general del delito, como es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Desde ahí nosotros aplicamos ese tipo de estructura para la defensa de un caso, ¿ya? Entonces, luego de esto tenemos a Wetzel, que es el principal representante de la escuela finalista, que al contrario del causalismo determina que para establecer la responsabilidad penal de una persona debe ser en base al fin que persigue con el cometimiento de la conducta. O sea, ¿qué es lo que quiere lograr con el cometimiento de esa conducta? Entonces, ese es el postulado del finalismo de Wetzel. Y luego de esto, sí, ya hablando en materia de lo que hemos venido a tratar, vamos a hablar de lo que es el funcionalismo. El funcionalismo que tiene sus principales representantes en
Klaus Roxin, este jurista alemán, profesor de la Universidad de Múnich. También tenemos el pensamiento de Günther Jacobs, igual jurista alemán, profesor, maestro de la Universidad de Bonn. Y también tenemos el pensamiento de Moritz. No es muy conocido porque los que más relevancia han tenido aquí en Latinoamérica han sido Jacobs y Roxin. Y ellos son los que han logrado perfeccionar la teoría de la imputación objetiva. Bien, entonces hemos hecho un recorrido un poco breve respecto de las escuelas del derecho penal que nos han llevado, cada una de ellas ha aportado lo que es respecto a la imputación, ¿sí? Bien, ¿qué es la imputación objetiva? La imputación objetiva es el conjunto de teorías, criterios expedidos por los representantes de la escuela funcionalista que tiene un objetivo, una finalidad primordial, que es que se divide en tres partes fundamentales. Primero, que a través de la imputación objetiva se trata de dotar a una conducta de un significado, ¿sí? A cualquier tipo de conducta. Todavía no estamos hablando de una conducta penalmente relevante, sino cualquier tipo de conducta que va a tener un significado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona caminando en la calle, sabemos que esa persona, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado? Que esa persona se está dirigiendo a cualquier sitio, a un sitio destino. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos tiene un significado y no necesariamente penal. Y de ahí es donde partimos a la segunda premisa o al segundo requisito de finalidad de la imputación objetiva, es de dar de un sentido penal a la conducta y transformarla en una figura delictiva. Cuando la conducta está fuera de la norma, sí, es transformada en una figura delictiva y lo importante ahí es establecer el nexo de causalidad para que pueda ser imputada esta conducta. ¿Y cómo se hace esto? A través del tercer elemento. ¿Cuál es este elemento? Es el hecho de subsumir la conducta a un tipo penal. ¿Cómo subsumimos la conducta a un tipo penal? Para ello nosotros tenemos que hacer la adecuación de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Es súper importante establecer que para hablar de tipicidad, para hablar de imputación objetiva, hacemos el análisis dogmático dentro del campo de la tipicidad, que es la primera teoría dogmática. Ahí es donde nosotros vamos a discutir sobre imputación objetiva, en la tipicidad. Y por eso voy a tomar algo que también se dijo en la ponencia anterior por parte del doctor Norman Pérez, que hablaba, ¿no? Que simplemente si se aplicara correctamente los principios desde el inicio de una investigación, no tendríamos que llegar nosotros a una etapa de culpabilidad. Simplemente ya dentro de una investigación, antes o pretendiendo establecer ya una atribución de un delito a una persona, no, logra establecerse todos los elementos de tipicidad objetiva y subjetiva, entonces ahí se terminaría el proceso y tendría que tomarse medidas alternativas, no solamente pensando en el derecho que la víctima, eso es algo que las autoridades judiciales en materia penal tienen en cabeza, ¿no? Que hay que respetar el derecho de la víctima y le ponen a la víctima sobre la persona que pudo haber cometido el hecho. Sabemos que a través de presiones, entonces, hasta que esto no esté comprobado, creo que los derechos de las ambas partes están equiparados al mismo nivel, en un horizontal, pero en la práctica esto no ocurre, ¿sí? En la práctica esto no ocurre. Entonces, vamos a decir que, ¿cuáles son los elementos objetivos de la tipicidad? Los elementos objetivos de la tipicidad son las partes que intervienen dentro del proceso, utilización del verbo rector, sobre el cual ha caído la conducta del individuo, además de todas las circunstancias que rodean el penal que se quiere subsumir a la norma. Me explico. Dentro del estudio de la teoría general del delito, hablamos de los elementos objetivos del tipo, es todo lo que está
de la esfera cognitiva del individuo. Afuera de la esfera del individuo es todo lo que rodea, todo lo que rodea. De la norma, las circunstancias del hecho, el verbo rector. Esos son los elementos objetivos, mientras que los elementos subjetivos de tipo vienen a ser parte interna, su psiquis, lo que piensa el individuo al momento de cometer el hecho delictivo. Y ahí habla del dolo, hablamos de la y habla de la pretensionalidad, ¿sí? A entender la imputación objetiva, tenemos que relacionar tanto los elementos objetivos del tipo como los elementos subjetivos. Bien, ¿qué es lo que hace el causalismo? El causalismo dentro de la tipi solo ha realizado el análisis de los elementos subjetivos del tipo y no ha hecho el análisis de los elementos objetivos. Es lo que ha hecho el causalismo, establecer que en tipicidad, si hubo dolo de parte de la persona, hubo culpa o hubo solamente una preterintencionalidad. Hasta ahí llega el análisis de tipicidad del elemento subjetivo y dejado de lado totalmente el elemento objetivo, que es lo que introduce Claude Roxin dentro de su teoría. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que logramos los dos elementos se conjuguen, ahí podríamos hablar que ya existe una imputación sobre una persona por una conducta realizada. Cuando hablamos de una conducta, estamos hablando de toda actuación, todo acto de un individuo con conciencia y voluntad. Cuando esto transgrede la norma, estamos hablando de un hecho penal relevante. ¿Por qué? Porque la ley establece que no se logren ejecutar los resultados frente a las conductas delictivas. Prohíbe el resultado. Por eso es que nuestra ley que protege los bienes jurídicos dice, el que matare. ¿Sí? Esa forma de establecer la tipificación de la conducta, el que matare. ¿Qué quiere decir eso? El que cometiere este acto que es prohibido será sancionado. El que violare, la persona que cometa. ¿Sí? Entonces, está anticipando el resultado. Esa es la forma como el legislador ha tipificado las conductas en nuestro COIP. Entonces, es totalmente aplicable la teoría de la imputación objetiva. Es totalmente aplicable porque va en concordancia con lo que protege la norma ecuatoriana, pues el bien jurídico, eso es lo que dice la escuela funcionalista, la de Roxin prácticamente, porque Jacobs, él habla de la supremacía de la norma, que es lo que tiene que mantenerse principalmente, y el que transgrede la norma, pues tiene que ser sancionado, mientras que Roxin nos dice que no, que lo importante es la protección de los bienes jurídicos, que el Estado está llamado justamente a proteger, ¿sí? Entonces, ya entrando en el tema, ¿no? Ya tenemos algunas cuestiones que hemos planteado y por qué se aplica la imputación objetiva. Esta imputación objetiva determina el cumplimiento de algunos elementos para que pueda ser real y efectiva. Y nace justamente ¿para qué? Para terminar con los problemas que causa o que ha causado justamente la doctrina causalista. La doctrina causalista, la de la causa y el efecto, la de la causa y el resultado. Bien, entonces, ¿qué es la escuela causalista a la cual yo me he referido tanto? Es aquella que basa sus postulados de imputación en la causa y el resultado, como bien dije hace un breve momento. Es decir, que la acción del resultado se postula de una manera científica, más no jurídica, que se basa en las ciencias, las leyes de la naturaleza, las que ha sido planteada por Isaac Newton. Y de aquí nace una pregunta que es muy importante. ¿Por qué los causalistas basan esta teoría en la ciencia? Simplemente porque ellos tenían la obligación de darle al derecho penal una categoría de ciencia, nada más. Porque querían darle esa categoría, porque de acuerdo a la evolución del derecho penal, estaba actuando de una manera netamente normativa, pero no como ciencia. Entonces, había que darle ese trasfondo de ciencia, y por eso se aplican las leyes de la naturaleza, como la causa y efecto. Esa es la ambición de los juristas destacados de ese tiempo, ¿no?
darle esta categoría. Nace de los paradigmas planteados por los positivistas científicos de aquella época. ¿Sí? Y esto quiere decir que esto tiene, al ser ciencia, tiene un alcance y una aceptación universal, porque justamente se basa en la ciencia y ha venido aplicándose de forma regular y continúa aplicándose. Sin embargo, con la evolución del derecho penal, a través del análisis de los casos, porque así es como se estudia el derecho penal, con el análisis de los casos, esta teoría fue quedando sin respaldo. Fue quedando sin respaldo. Por ejemplo, con el siguiente caso hipotético que yo les voy a plantear en este momento. ¿Sí? Esto es lo que dio lugar a un puente de transición entre el causalismo y la teoría de imputación objetiva del funcionalismo. Este caso que yo les planteo. A causa lesiones al sujeto B. ¿Sí? Y una vez que esta persona se encuentra lesionada, es trasladada por el sujeto C a un sitio médico, ¿no? A un hospital. En el trayecto de traslado de B hacia el hospital, C sufre un accidente por su imprudencia. Ahí nosotros vamos a ver una cuestión bien importante. Se puede imputar, obviamente, ¿no? B muere. Se puede imputar la muerte de B al causante de las lesiones que fue A. Se puede imputar. Si nosotros aplicamos el criterio del causalismo, no se puede imputar de ninguna manera porque se ha interrumpido el curso causal único que existía. El momento que se cometió la infracción fue interrumpido por otro curso causal, que es el del traslado del individuo hacia la casa de salud. Entonces, ahí no solamente tenemos un resultado dañoso, ¿no es cierto? En ese caso tendríamos dos resultados dañosos. El que causó A, las lesiones, ¿sí? Y el de la muerte que será imputado al conductor del vehículo, a C. Entonces, ¿cómo se podía seguir aplicando? Pues la teoría causalista del resultado frente a la conducta anterior, cuando ha habido una interrupción del curso causal. Y eso no solamente ocurre en casos como el que le he planteado, sino que también hay intromisión de varios cursos causales que pueden determinar el mismo resultado, pero no se puede imputar a todos de la misma manera. Y es lo que aquí generalmente se hace. Generalmente se hace. Si tenemos un resultado, vemos quién lo causó, ahí está la imputación. Y no, pues, para eso está la imputación objetiva, para darle una normatividad a la forma de imputar, una forma distinta de establecer la imputación. Entonces, así es como funciona la imputación objetiva. No solamente el problema que acabo de plantear tiene el causalismo, sino tiene varios problemas, varias situaciones que el mismo causalismo ha tratado de solucionar. Se han presentado los casos. Por ejemplo, el causalismo ha propuesto, bueno, cuando hay este tipo de desviaciones del curso causal único que comenzó, existe la causalidad alternativa, nos dicen los mismos causalistas. ¿Qué es esto de la causalidad alternativa? Afirma que hay conductas que no requieren de la intervención de otras para causar un resultado dañoso. ¿Sí? O sea que se presenta en una sola vía y ahí sí se establece el resultado frente a la conducta que produjo ese resultado. Bien, esa es la causalidad o causalismo alternativo. También tenemos la causalidad atípica. ¿Qué es esto de la causalidad atípica? Es aquella en la que existen varios cursos causales irregulares y que se refieren a que existieron varias conductas que determinaron un resultado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se requirió de varias conductas para que se establezca un resultado. Y por ello es necesario ir separando cada una de esas conductas y darle la imputación de acuerdo a los elementos objetivos y subjetivos del tipo y no establecer ni la misma pena ni la misma participación dentro del hecho.
¿ya? No confundamos con lo que es autoría y participación, porque cuando hablamos de autoría y participación, estamos hablando de estructuras en sentido vertical, ¿ya? Cuando hablamos simplemente de una causalidad atípica, estamos hablando de una estructura en sentido horizontal. También hablamos de una causalidad hipotética, que es aquella que inicia con una conducta, pero el resultado lesivo se produce por otra que lo reemplaza. Y aquí hay un ejemplo que siempre en la academia nos enseñan, ¿no? Que una persona está en un restaurante, pone en una taza de café, pone cierta cantidad de veneno para que se la lleven a alguien y con eso producir luego de un tiempo la muerte. Pero esa persona que recibe el café, se toma el mismo, termina todavía no muerto, sale y le atropella a un vehículo, ¿sí? Entonces, es una situación que reemplaza al curso causal inicial. Mi pregunta es ahí, ¿se podrá imputar la muerte de esa persona a quien puso el veneno en el café? No se puede imputar. El resultado fue interrumpido por otro hecho. Entonces, eso es lo que dice la causalidad hipotética. Perdón. Bien, siguiendo con esto de los problemas de la causalidad, también conocemos a la causalidad rota, que es aquella que admite una nueva conducta que desplaza a la inicial, le desplaza totalmente, ¿sí? Y de esta manera no se podrá imputar el resultado a la conducta inicial, sino a la segunda. Pero, a diferencia del anterior, tiene que establecerse firmemente la responsabilidad inicial, no sobre la muerte, sino sobre otro tipo de resultado. Sabemos que un curso causal puede establecer varios resultados, un resultado al inicio y uno final. Y también podemos hablar de la causalidad adelantada. ¿Qué es esto de la causalidad adelantada? Es algo que ocurre en nuestra legislación todos los días, en el diario vivir. Lo que hacen los señores jueces, lo que hacen bien los señores fiscales, el momento de imputar, ¿no? O sea, el momento de acusar más que todo, es adelantarse al resultado. ¿Qué es esto de adelantarse al resultado? Establecer un proceso previo donde quieren comprobar y establecer el nexo causal para llegar a la imputación a través de las pericias, a través de las versiones, a través de todos los elementos que pueden ir recabando, ¿sí? Pero ¿cuál es al menos el error que se ha observado en muchos procesos en este caso? Que los señores fiscales comienzan a establecer los elementos subjetivos del tipo dentro de una investigación, más no los elementos objetivos. Solamente se concretan al elemento subjetivo. Y cuando nosotros nos concretamos únicamente al elemento subjetivo, de acuerdo al criterio de la imputación objetiva, no se va a poder establecer la imputación de la conducta a ese individuo. Tienen que configurarse ambas partes, ¿sí? Se ponen a analizar solamente el perfil psicológico del individuo, ¿ya? Se ponen a analizar lo que es la pericia del entorno social. Eso es lo que determina los elementos subjetivos, pero no los objetivos, pues. Y muchas veces, simplemente para tratar de adecuar de alguna manera la falencia de los elementos objetivos, han introducido una categoría que a mí me parece hasta lesiva, algo que lo denominamos la prueba indiciaria. Algo que me parece totalmente lesivo. A través de la prueba indiciaria nosotros nunca vamos a llegar al establecimiento de la verdad, y mucho más si vamos a aplicar los elementos de la imputación objetiva, pues por favor. Pero eso es lo que aquí se aplica cuando no hay la suficiente investigación, cuando no se ha podido recabar los suficientes elementos que puedan determinar la responsabilidad de un individuo sobre una conducta. Bueno, pues vamos a la prueba indiciaria. Eso solamente puede servir en ciertos casos, según mi modesto criterio. Solamente en ciertos casos, cuando se trata, por ejemplo, de delitos sexuales. Ahí sí sirve la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque se establece el testimonio anticipado, pues. Ahí está el testimonio anticipado, donde eso sí me permite establecer una base sobre la cual se cometió una conducta que puede ser lesiva.
pero no en otro tipo de delitos, pues. No, por ejemplo, en un delito, y ya vamos a hablar de un caso que yo tengo y que está por resolverse, porque así es como se aprende el derecho penal, ¿no? A través del estudio de casos, donde se quiere imputar el cometimiento de un asesinato a una persona y la fiscalía ni siquiera realizó la reconstrucción de los hechos. O sea, no tiene ninguna evidencia ni siquiera de que el individuo estuvo ahí donde se encontró el cuerpo de la víctima. Pero hay, según fiscalía, una prueba y la llaman indiciaria. ¿Cuál es? Que dentro del cuerpo de la víctima encontraron P30. ¿Ya? Tuvieron relaciones sexuales. Y mi pregunta es, ¿eso le conduce a que él es el responsable de muerte? No, pues, si se estuviera estableciendo un delito de violación, ahí sí, pues es conducente, es pertinente. Pero si estamos hablando de un asesinato, ¿cómo pueden tomar de referencia o como prueba indiciaria que ha habido el P30 en el cuerpo de la víctima después de haber practicado esta pericia del hisopado vaginal? No es posible, no conduce de ninguna manera. Pero les cuento que este individuo está preso. Está preso y estamos próximos ya a la audiencia de juzgamiento. Y la fiscalía, discúlpenme, se ha jactado y ha dicho claramente, nosotros vamos a conseguir una condena, una sentencia condenatoria. ¿Con qué? Pues con una pericia del P30, cuando ni siquiera hicieron la reconstrucción de los hechos, cuando no estaban claros los elementos objetivos del tipo. Y es más, esta persona ni siquiera debería seguir presa, porque la pericia del perfil psicológico que está dentro de los elementos subjetivos del tipo, pues dice, esta persona no tiene rasgos de violencia, no tiene rasgos de ir en contra de la vida de otra persona, los rasgos de personalidad. Y sin embargo, la fiscal se ha mantenido en seguir acusando. Y la jueza en la audiencia preparatoria para justificar la prisión preventiva y que el señor vaya a etapa de juicio, ¿qué dijo? Es que él es la última persona que le vio con vida. Ese fue el criterio que utilizó. Él fue la última persona que le vio con vida. Entonces, en base a eso, señor, vaya preso. Y con eso me lavo las manos porque el tribunal resolverá. Y mientras tanto, ¿dónde está el derecho de esa persona? ¿Cuál fue el delito que él cometió? Haber tenido relaciones sexuales con una persona que después aparece muerta. Ese es el sentido de causalista que se aplica aquí. ¿Dónde está, pues, el estudio de los elementos objetivos del tipo? Ni siquiera debieron haber acusado, porque no cuentan con todos los elementos de convicción necesarios para determinar que él pueda ser presuntamente responsable de ese hecho. Entonces, esos problemas son los que queremos evitar. Esos problemas. Y yo tengo un criterio muy personal y tal vez no todos lo compartimos, pero es cierto que los señores fiscales, al menos aquí en el Ecuador, son evaluados por el número de acusaciones que tienen. Pues mientras más acusaciones tienes, eres mejor fiscal. Y si tú te abstienes de acusar, entonces ahí bajas puntos y vas a tener menos puntos frente a otros compañeros tuyos que tendrán una mayor puntuación. Entonces esos criterios de evaluación son los que se practican aquí en el Ecuador. Y fuera incluso hasta de su propia concepción, un fiscal va a querer acusar, quiera o no quiera, pues, porque también valora su trabajo, su actividad. Esa es la realidad. Esos problemas nos vemos abocados nosotros todo el tiempo. Y por eso es que conociendo y aplicando correctamente la imputación objetiva, ya dejaremos de esos problemas. Tendremos un derecho y una justicia que vayan de la mano, no que vayan por separado, si ambos deben ir juntos. ¿Y qué es qué es lo que ocurre en la realidad? Hacinamiento en las cárceles. Sí, hacinamiento en las cárceles con personas. Tanto es este problema que hasta un aspecto civil, que para mi criterio no debería mezclarse pues con una persona que está cometiendo un delito. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un aspecto civil como el retraso
o no pago de una pensión alimenticia, a esa persona le meten en el mismo sitio donde puede estar una persona que sí es un delincuente contumaz y los relacionan. ¿Cómo pueden estar en el mismo sitio? Pues, ¿cómo pueden mezclar un aspecto civil con lo penal? Por último, el sistema debe establecer un sitio específico solamente para estas personas que incumplen sus pensiones alimenticias. Eso es lo que pasa en la realidad en el Ecuador. Todos sabemos, así se acierta, y hacemos algo. No, hay muchos jueces, hay muchos fiscales, con el debido respeto, digo, que se han quedado en el estudio de hace 120, 130 años atrás y no han evolucionado conjuntamente con la doctrina, como es el funcionalismo y la imputación objetiva. Es el momento de que empecemos a aplicar lo que nosotros estamos conociendo esta noche, ¿no? Bien, esto solamente era un paréntesis frente a lo que nosotros habíamos revisado de los problemas del causalismo. El mismo causalismo, al ser evidentes estos problemas que nosotros hemos descrito aquí, también introduce ciertas teorías que no fueron lo suficientemente fuertes para prevalecer en la actualidad. ¿Y cuáles son las teorías de las que yo me refiero? Es la teoría de la adecuación, la teoría de la causalidad adecuada, ¿sí? Y la teoría aquella de la equivalencia de condiciones. Expliquemos qué significa cada una de estas teorías. La teoría de la adecuación es aquella que resuelve el problema de imputación del resultado a través de un juicio de adecuación que se basa en la probabilidad y la previsibilidad del resultado, en el que el juzgador se pone en el sujeto activo del delito, o sea, se pone en el lugar del sujeto activo y analiza, hace un análisis, a ver, si esta persona realiza este riesgo, esta conducta es de riesgo, ¿no? Entonces, si realiza este riesgo o ejecuta esta conducta, es probable que esto ocurra y es previsible este resultado. Entonces, de esa manera trata de resolver el problema de imputación que causa el principio fundamental, que es el resultado frente a una cosa anterior, ¿sí? Haciendo un juicio de probabilidad y previsibilidad. Mientras que la teoría de la causalidad adecuada es en la que hace una valoración ontológica del sujeto activo del delito, en base de la razón del ser, el hecho, el cual traduce en con las expectativas al momento de resolver, ¿sí? Ya digo, mediante principios y fundamentos ontológicos. ¿Qué es eso de los fundamentos ontológicos? ¿Sí? La razón de ser de las cosas. Es encontrarles una explicación del por qué este individuo cometió este hecho. Y volvemos al mismo problema que mencioné anteriormente. Solamente hacemos el análisis subjetivo del sujeto activo del delito. Solamente el análisis subjetivo. ¿Y dónde queda pues, el análisis de los elementos objetivos? De ninguna manera se llegan a dar. Vamos a la tercera teoría que trata de resolver estos temas antes de llegar a lo que es en sí la imputación objetiva. Es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Teoría que quedó totalmente en el desuso porque llegaba a establecer penas y imputabilidad totalmente inadecuadas, ¿no? Llegando a una regresión extrema. Por ejemplo, decir, si una persona matar a alguien, primero compra una pistola. Esta pistola también merece que la persona que vendió la pistola también tenga un grado de imputabilidad. Y asimismo, la persona que fabricó la pistola también va a tener una responsabilidad frente a la muerte del sujeto. Entonces, esto hace una regresión muy anterior. Entonces, ahí incluso deberían ser imputables hasta los padres de la persona que disparó, pues. Una acción tan ilógica y que dejó de aplicarse, pero que sí, en Alemania, en ciertos casos, los tribunales lo hicieron, lo aplicaron para establecer el nexo de determinación causal, ¿ya? Para explicar esto de una manera mucho más profunda, nosotros podemos entender que, por ejemplo, A compra el arma de fuego, como dije, para disparar a C o a la muerte. ¿A quién se le va a imputar el homicidio? ¿Solamente a la persona que dispara? ¿Sí?
Eso es lo que decía esta teoría totalmente, para mí, irrelevante, pero que es su aceptación en algún momento, ¿no? Pero es aquí donde se da el punto de inflexión definitivo. Es aquí. Es aquí donde nosotros determinamos que esto no puede seguir ocurriendo. Tiene que darse el nexo para terminar con estos problemas e introducir como una teoría práctica a computación objetiva. Eso es lo que hace Roxin, lo que hace el maestro Klaus Roxin a través de la escuela funcionalista. Tratar de resolver los problemas de imputación que ya revisamos hace un momento respecto del resultado de la conducta típica, antijurídica y culpable. La imputación, repito nuevamente, la imputación objetiva siempre va a analizar los elementos objetivos y subjetivos del delito. Repito, los elementos objetivos, la descripción de la conducta prohibida por ley. ¿Sí? La descripción de la conducta prohibida por la ley. Los elementos normativos, los intervinientes dentro del proceso, el verbo autor. Esos son los elementos vivos. Y los elementos subjetivos, mencioné hace un momento, el dolo, la culpa y la preterintencionalidad. Esto se va a analizar dentro de la etapa de tipicidad. De tipicidad. Ahí es donde puede penarse seguir un proceso penal. Ahí puede haber la abstención, es decir, hasta aquí llega la labor de fiscalía. Simplemente encontramos que se hayan cumplido los elementos objetivos del tipo, por lo tanto, me abstengo de acusar. ¿Ya? Esa es la cuestión, porque no se ha logrado determinar el nexo del tipo penal. Para que sea posible establecer la teoría de la imputación objetiva, Klaus Roxin nos dice que deben reunirse 3 elementos necesarios. Se tiene que analizar, los señores jueces, los señores fiscales, tienen que analizar dentro de la imputación objetiva 3 elementos esenciales para determinar la responsabilidad de una persona. Primero, o el primer elemento es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. El segundo elemento, o el segundo criterio de objetividad Roxin, es que este riesgo aparezca en el resultado. ¿Sí? Y el tercer elemento de mucha importancia es aquel que nos manifiesta que el resultado esté dentro del ámbito de protección de la norma. Que el resultado esté dentro del ámbito de la protección de la norma. Entonces, ¿cómo le llevamos esto a la práctica? Fácilmente. ¿Qué es esto de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado? Si lo pensamos muy simplemente, la persona que cogió una pistola y apuntó y creó el riesgo. Eso pensamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esa pistola está sin balas? ¿Existe el riesgo? ¿Qué pasa si esa pistola no funciona? ¿Existe el riesgo? Para mi punto de vista, no existe el riesgo. Pero si nosotros vamos a la práctica ¿no? Una persona que apunta a otra con una pistola, no, pues aquí él ya le quiere matar. Le quiere matar y si es que no va a matarle, existe una preterintención. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con lo que manifiesto, que para que exista la creación de riesgo judicialmente desaprobado, debe haber total dominio del curso causal. El total dominio del curso causal. Esto quiere decir que inicio con la creación del riesgo y voy a las últimas consecuencias hasta la producción del resultado. Que en fin, el resultado es un asunto del azar. Eso no sabemos, porque yo puedo disparar, pero no puedo llegar a matar a esa persona y puede quedar con lesión. Entonces eso ya es fruto del azar. O puede ser que mi disparo, o yo no tengo quien disparo hacia otro lado y ni siquiera le llega. Entonces ya el resultado es fruto del azar. Pero el riesgo lo he creado. Y si yo no he dominado todo el curso causal dentro de este riesgo, sí, estaríamos hablando de que no existe posibilidad de imputación. No existe posibilidad de imputación, o al menos del resultado que se quiere adecuar. No existe esa posibilidad. Entonces, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado tiene que estar
previamente establecido en la ley. Es otro elemento importante que tenemos que analizar dentro de la creación del riesgo. Porque dentro de la sociedad nosotros conocemos riesgos son aceptados y riesgos que no son aceptados o permitidos. Riesgo aceptado, por ejemplo, una persona que camine por la calle, que está en la calzada, sabe que puede caer, pero eso no es realmente relevante, ¿sí? Una persona que camina en la lluvia, en una eléctrica, que a lo mejor puede caer de un rayo y puede matarle, pero eso no es algo que esté penalmente establecido. No es riesgo aceptado por la sociedad. Cuando hablamos nosotros de riesgos que estén protegidos por la norma, ahí estamos hablando de una cuestión que va a merecer una sanción. Mientras tanto, no existe la posibilidad de realizar una imputación. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es igual a la realización de una conducta que es apartada del resultado. Eso es lo que nosotros debemos pensar y pasa todo lo contrario. Frente al lado, tratamos de conducta. Si nosotros pensáramos diferentes, que primero el riesgo, nosotros lo vamos a ir evidenciando de todas las pruebas y eso nos lleva al resultado, cambia totalmente la situación. Ahí cambia totalmente la forma de imputar, ¿sí? Sin pensar en el resultado, nosotros vamos investigando y revisando cuáles son los elementos que han determinado ese tipo de delito. Y si el resultado perfecto, el logrado concretar la que dio un riesgo jurídicamente desapado. Tanto no. El segundo criterio de Roxin para establecer la objetiva nos dice que el riesgo debe aparecer, algo que acabé de mencionar, el riesgo debe aparecer en el resultado. Es decir, bien una persona crea un riesgo, otro curso en el resultado, no se puede imputar. Se puede imputar. El curso causal tiene que iniciar de principio a fin. La conducta del individuo frente al resultado provocado, sin que esta interferencia de cursos causales irregulares, como nos dice Rina. Esto nos presenta muchos ejemplos. Vamos a ver uno que es hipotético. Dice que una persona conduce un vehículo, ¿sí?, a gran velocidad, y está incumpliendo justamente o está causando un riesgo desaprobado por la ley. Cruza a gran velocidad. Viene un otro vehículo que no logra impactar de ninguna manera, entonces se roto el curso causal. Pero en medio de eso existe una persecución policial y empieza una balacera y entra dentro de esa balacera y resulta muerto una persona que conduciendo en ese vehículo de gran velocidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Se interrumpió el curso causal. Nunca estrellarse el vehículo. Nunca llegó a estrellarse o chocarse o impactarse con otro vehículo, que ese hubiese sido el resultado del curso causal inicial, que la muerte se produjo por otro hecho. Entonces, ahí no pudimos evitar que el resultado apareció a causa del riesgo. Por eso es que Roquín manifiesta que el riesgo sí debe ser el que produzca el resultado. Y último, el tercer criterio de imputación objetiva nos dice que el resultado es del ámbito de la protección de la norma, ¿no? Esto quiere decir que protege el resultado dañoso. Hay resultados de esos que no están protegidos por la norma. Por ejemplo, nos habla la teoría de Jacobs, la autopuesta en riesgo. Persona, por ejemplo, ¿cómo se explica esto? Si una persona, digamos, que le encanta ir a cabarets, ¿sí? Y tener relaciones sexuales con
promiscuas, como personas que se dedican a la prostitución. Existe el riesgo de que sin VIH o quiera alguna enfermedad. El individuo tiene la responsabilidad y la obligación y si él, sabiendo que corre ese riesgo, va y relaciones sexuales y se infecta, habrá que, mi pregunta es, ¿hay que imputar conducta a la prostituta que ese? Nosotros diríamos que no, de ninguna manera. Es la autopuesta en riesgo, autopuesta en peligro. También lo que se refiere a tardíos. ¿Qué son los daños tardíos? Una persona que, digamos, trabaja en un laboratorio donde se toman rayos X y se practica de manera muy eficiente. Y después de 30 años, el señor fallece a causa continua a rayos X. Digo, al dueño de ese laboratorio, a la que aplicaba la toma de esos rayos X, ¿habrá cómo imputarle? No, de ninguna manera. Eso está fuera de la norma. O también los daños indirectos, como por ejemplo, que una persona mata a otra y los padres o la madre de esa persona fallecida, de la pena, el dolor de la pérdida de ese hijo, también fallece. Habrá también que imputarle el fruto de la madre a la persona que causó la muerte de ese individuo. Sí, esas son que están fuera de la protección de la norma. Con esto, ¿qué quiero decir? Que debe estar dentro de la protección de la norma el riesgo que se causa. Entonces, cuando reunamos elementos que he descrito brevemente, ahí estamos hablando que esa persona sí es imputable bajo la acción objetiva, que ha creado un riesgo, que el riesgo producido y que ese resultado esté bajo la protección de la norma. Esos tres criterios tienen que conjugarse coherentemente y de ahí sacaremos la imputación de un individuo frente a una conducta y un resultado realizado. Eso en sí es lo que es la imputación. Esto es lo que he preparado, mi estimado doctor. Abro un tiempo de debate, de preguntas, respuestas, algo que no esté muy claro. Este es un tema bastante difícil de entender en ciertos aspectos porque es muy técnico, pero he tratado de hacerlo lo más simple.